Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien nos voy a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con todo. Bueno, y dándole pie a este segundo nivel que vamos a empezar a desarrollar, entonces comencemos con esta pregunta. Esta pregunta vamos a retomar un tema que es supremamente importante, porque este tema nos va a estar acompañando a lo largo de este nivel. Es todo lo que tiene que ver con el sentido global del texto. ¿Qué es eso, el sentido global del texto? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando dentro de una prueba encontramos que su competencia o su indicador es precisamente este? Aquí están pues como todas las pistas para que podamos identificar fácilmente de qué se trata. Lo primero es que cuando nosotros nos adentramos a lo que es el sentido global de un texto, lo que estamos haciendo es mirando la comprensión general de ese texto como tal, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que podemos analizar después de leerlo en su totalidad? ¿Qué sería inicialmente? Pues la idea principal o el mensaje general que el autor nos intenta transmitir. Para poder entender este sentido global del texto es importante que prestemos atención a todos los detalles y a todos los elementos que lo componen. Ahora no se trata solamente de la estructura como tal, sino que vamos a pensar en esos elementos que lo conforman y los elementos que van inmersos en él, tales como lo que tiene que ver con los títulos, la introducción, el cuerpo del texto y por supuesto las conclusiones. También es muy importante que en este sentido tengamos en cuenta qué es lo que el autor nos quiere transmitir, para qué fue escrito ese texto y a cuál público es el que se está dirigiendo. Cuando tengamos todos estos elementos precisos, va a ser mucho más fácil que podamos analizar ese sentido global de qué es que se trata. Muy bien, y teniendo el conocimiento del tema que vamos a desarrollar, entonces vamos a enfrentarnos a la primera pregunta, a ver cómo nos va. Vamos entonces, inicialmente sabemos que todo lo que tiene que ver con estas preguntas de lectura crítica van a estar acompañadas de un texto. Puede ser una imagen, un cómic, una lectura, un cuento, una tabla. Vamos a ver entonces para esta primera con qué nos vamos a enfrentar. Tenemos un texto, dice así: salió de la pastelería mordiéndose los labios de rabia y en contra de sus hábitos decidió no mirar ni sonreír a nadie. De pronto se detuvo atónito a la entrada de una casa. Ante sus ojos se produjo un fenómeno inexplicable. Un carruaje paró al pie de la puerta principal y cuando se abrió la portezuela saltó a tierra ligeramente encorvado un caballero de uniforme que subió con presteza la escalinata. ¿Cuál no sería el sobresalto y al mismo tiempo la estupefacción de Kovalyov al reconocer a su propia nariz? A la vista de semejante portento le pareció que todavía daba vueltas a su alrededor. Notó que apenas podía ponerse en pie y sin embargo decidió, aunque tiritando como si tuviera fiebre, aguardar a toda costa a que volviera a subir al coche. Efectivamente, a los 2 minutos salió la nariz. Vestía uniforme bordado en oro, de cuello alto y pantalón de gamuza, y llevaba la espada al costado. El penacho del tricornio indicaba que poseía el rango de consejero de Estado. Según todas las apariencias, estaba haciendo visitas. Miró a un lado, a otro, llamó de un grito al cochero, subió al carruaje y partió. Este es pues un fragmento de texto tomado de La nariz del autor Gogol. Vamos a mirar de una vez, aprovechemos las preguntas a que nos están invitando. Dice: ¿qué describe mejor la reacción de Kovalyov al ver su propia nariz en la calle? Esta pregunta nos está mostrando información que podemos encontrar dentro del texto. Vamos a leer las opciones de respuesta y vamos a tomarnos unos segunditos para analizar cuál sería la adecuada, por qué y cuáles descartaríamos. A. Se sintió aturdido y sorprendido por lo que estaba viendo. B. Se sintió enojado y decepcionado por su apariencia. C. Se sintió sorprendido y feliz de verla. D.
no se sintió afectado por el avistamiento de su nariz. Pensemos por unos minutitos. Es muy probable que en este punto de lo que ya hemos venido trabajando después del nivel 1 y comenzando este nivel 2, tengamos la respuesta correcta, pues ya hemos venido adquiriendo cierto tipo de habilidades para responderlas. Sabemos que la literatura puede con todo, ¿cierto? Pero vamos a hacer entonces primero el descarte de las preguntas que consideramos son las más obvias para no estar dentro de la respuesta, y luego analizamos por qué la pregunta correcta sí lo es. Entonces nos dan como varias opciones: aturdido, enojado, sorprendido y no sintió ninguna afectación. Entonces esa de no sintió ninguna afectación la vamos a descartar inmediatamente, la D, porque sabemos que efectivamente Kovalyov tuvo un sentimiento. ¿Cuál? En el caso de que no recordáramos, debíamos entonces remitirnos al texto, pero el texto es muy preciso en mostrarnos que su primera impresión fue de sorpresa. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta pues que es una pregunta casi que podemos encontrar de manera literal en el texto, podríamos decir que la respuesta correcta es la A. Muy bien, ahí encontramos que la respuesta correcta es la A, y nos dice que él se sorprende a ver su nariz en la calle, ya que había desaparecido de su cara. Solamente es como ponernos en el lugar del personaje y darnos cuenta que nuestra nariz está caminando por ahí. Su reacción evidentemente no es ni de felicidad ni de enojo, sino de estupefacción ante ese fenómeno inexplicable que está presenciando. La narración del texto nos describe que Kovalyov tiritaba y que apenas podía fortalecerse en pie debido a la impresión que le provocó el avistamiento de su propia nariz. Es decir, que los que dijeron que la respuesta correcta era la A están supremamente en lo correcto. Y finalmente, esta primera pregunta la vamos a cerrar con unas recomendaciones que siempre les dejo, no solamente para que empleen herramientas, sino también para que busquen algunas páginas web educativas que les pueden ayudar. En este caso les voy a recomendar la página web que se llama Educalingo. Es una página, es un sitio web que tiene información no solamente sobre el sentido global del texto, sino que tiene otra, pero en este caso es la que nos convoca, y tiene varios recursos educativos. Entre ellos hay diccionarios de lingüística y literatura. Allí ustedes van a poder encontrar ejemplos, conceptos y todo lo que tiene que ver a este tema que es tan importante para este segundo nivel que vamos a desarrollar, y que seguramente en otras preguntas también encontraremos, desarrollaremos y también tendrán más recomendaciones.